Relato interesante presenta voluntad como refuerzo. La aldea Shimota había enviado un mensajero pidiendo ayuda al clan Takeda. El joven campesino, casi un niño, se desplomó delante del patriarca. Llevaba 5 días de viaje sin descanso. El chambelán de la fortaleza bajó los 3 escalones y comprobó el estado del mensajero. Seguía respirando. Solo estaba agotado. Encontró el mensaje redactado por el magistrado de la aldea y se lo ofreció a su señor. Takeda Yubai observó por encima del hombro de su padre, tratando de leer al mismo tiempo. Pudo captar algunas palabras sueltas. Eran noticias alarmantes. El señor Takeda arrugó el papel entre sus puños de indignación. Los bandidos aprovechan nuestra debilidad. Con el ejército fuera de la región, se creen invulnerables. Según este informe, saquearon las despensas de la aldea. Volverán a atacar en cuanto se les acaben las provisiones. Es lamentable, padre. Me ofrezco a solucionar este problema. No puedes ir. Te llevarás a soldados que resultarán imprescindibles para la defensa. Nuestras reservas deben estar preparadas para un posible ataque. Puedes prescindir de una docena de hombres, padre. No necesitaré más. Imposible, Yubai. ¿No has contemplado la idea de que sea una estratagema de Akama Takeshi? Es famoso por su astucia. Puede querer sembrar el caos y eliminar la guarnición bocado a bocado antes de lanzar su ataque. Debemos confiar en que los aldeanos puedan defenderse por sí mismos. ¿Y cómo lo harán? No hay ni un solo samurái en aquella zona, ni siquiera soldados eventuales. Todos marcharon ante tu llamada. Debes ceder ante esta situación. Son mujeres, ancianos y niños indefensos. No voy a repetirme. Ya he insistido en que necesitaremos de todos nuestros hombres mientras el ejército se encuentre con Oda Nobunaga. Takeda Yubai se levantó de un salto, airado con las órdenes de su progenitor. El jefe del clan lo siguió con una mirada contrariada. Entonces, iré solo. Tienes una responsabilidad aquí. No te doy ese permiso. No lo requiero. Me debo a la gente y ahora necesitan nuestra ayuda. Necesitas que el pueblo confíe en tu eficacia. Obsérvalo desde esta perspectiva. El señor Takeda quedó pensativo durante un instante. Al final, concedió el permiso ante su hijo. El joven tomó el mensajero del suelo y lo llevó hacia un domo vacío. Tras una noche de descanso, ambos partieron hacia Shimota. Yubai sentó en su caballo al chico y fueron a paso ligero. Aquel muchacho rondaba las 13 primaveras. El chico no paró de hablar en todo el camino. Se llamaba Ryo, tenía 9 hermanos. 5 se marcharon con su padre ante la llamada del señor Takeda. Se movía incómodo sobre el caballo de Yubai. Tenía la aspiración de convertirse en soldado algún día, como su padre y sus hermanos. Hasta llegar a Shimota, Ryo le puso al corriente de todos los acontecimientos de la aldea. Eran cerca de 500 personas, y a Yubai se le grabaron en la mente las personas más influyentes. La llegada al pueblo se produjo en el anochecer del 4.º día. El olor del mar llegaba hasta la zona habitada. Según el chico, los pescadores pasaban media hora caminando hasta llegar a sus barcas. La madre de Ryo, junto a sus hermanos pequeños, fueron los primeros en ir a recibirles. Yubai desmontó al chico del caballo. Poco a poco, la mayor parte de la aldea se aproximó para contemplar la anhelada ayuda. El joven noble observó a muy pocos hombres adultos. La mayoría eran mayores de 50 años, aunque mostraban arrojo en su mirada. Cuando se cercioraron de tan escasa ayuda, muchos aldeanos bajaron la cabeza con pesar. Con la llegada del magistrado, el joven Yubai inició el protocolo que correspondía. Soy Takeda Yubai, hijo mayor del clan. Presento mis respetos al magistrado Tanaka, responsable de la aldea. Veo vuestras miradas y percibo decepción. Es normal que dudéis de la fuerza de un solo hombre. Sin embargo, puedo solucionar este problema. Mi señor Takeda es bienvenido. Puede alojarse en mi propia casa. Es lo más decente que podemos ofrecerle. Me alojaré en la hospedería. Según me ha contado Ryo, es la casa más céntrica del pueblo.
No quiero un trato de favor, pero sí que obedezcáis mis órdenes. Seguiremos sus indicaciones al pie de la letra, señor Takeda, respondió el magistrado. Entonces avisen al resto de aldeanos. Nos reuniremos en el templo enseguida. Le hablaré a usted, magistrado, aunque pueden escucharnos todos aquellos que lo deseen. Tras aquellas palabras, Yubai dirigió su montura hacia la plaza principal. En aquel lugar coincidían las 5 calles de la aldea. Observaba con atención aquella zona bajo la luz crepuscular, cada vez más escasa. El templo se distinguía del resto de construcciones por sus columnas rojas. Era pequeño, más de lo que él esperaba. El monje saludó al noble con una reverencia. Justo enfrente estaba la hospedería. Tras acomodar al caballo, pasó a aquella casa de 2 plantas. Saludó al tabernero y a su familia para invitarles a reunirse con los demás. Dejó sus bultos en la habitación que la mujer del tabernero le ofrecía. Después fue al exterior. La gente se agolpaba expectante. La multitud creó un pasillo para el joven señor hacia la entrada del templo. Yubai sintió el miedo de la población, pero también esperanza. Debía motivar a aquella gente, mantenerlos ocupados con algo útil. Magistrado Tanaka, antes de marcharnos a descansar necesitamos organizar algunas tareas. Conozco su temor y lo comparto. Sin embargo, entre todos podremos superar este problema. Cuénteme todos los detalles del ataque. Bueno, los bandidos irrumpieron a caballo hace 10 días. Todos quedamos sorprendidos, mostraban una osadía fuera de lo común. Estoy convencido de que conocían la vulnerabilidad de nuestra aldea. ¿Observaste algún distintivo? ¿Cuántos eran? Vinieron con ropas oscuras, sin ningún símbolo que reconocer. Yo diría que eran unos 50. Algunos portaban mosquetes. Tuvimos que esconder a las mujeres fuera de la aldea. Querían llevarse las más jóvenes. Dijeron que la próxima vez esperaban ver unas cuantas o nos harían matar a la mitad. ¿Y quién se atrevió a decir aquello? Su jefe, el señor Odachi, era el que más gritaba. Después de amedrentar a los pocos aldeanos presentes, tomaron las provisiones del granero y se marcharon hacia el noroeste. Nuestro mayor temor es que regresen y cumplan con su amenaza. ¿Es normal sentir miedo? Estáis desprotegidos. Lo más urgente que debemos hacer es planificar la defensa. Hay que construir una muralla. Primero necesitaremos troncos de 4 varas de alto. Cuando tengamos una buena empalizada, cavaremos zanjas delante de ellas. Las llenaremos de estacas y las camuflaremos. Hay suficientes árboles alrededor de esta aldea. Los usaremos como soporte para crear trampas. Necesitaremos las redes de los pescadores para tal efecto. Así se hará, señor Takeda. He observado que la calle más aglomerada es la que lleva hacia la capital. Bloquearemos con barricadas el resto. Como os he dicho, comenzaremos mañana temprano. Descansad. Necesitaré de todas vuestras fuerzas. La multitud se retiró a sus hogares con otro ánimo. A la mañana siguiente, cada aldeano había olvidado el temor. Yubei organizó a la gente en grupos de trabajo. Las mujeres comenzaron a tejer las redes y la cobertura del camuflaje. Los mayores de 40 años recogían madera del bosque cercano. Los niños se dedicaban a asistir en las cocinas y eran bajados a las fosas para fijar las estacas. Los hombres de 50 preparaban los árboles con trampas y estacas. El joven noble descubrió a 5 veteranos, rozando los 70 años, que se ofrecieron a ayudar. Nuestra población es vulnerable en el cuerpo a cuerpo, dijo Yubai. Debéis enseñar a todos cómo disparar con el arco, arrojar lanzas y ser efectivos con las piedras. Deberán huir ante los hombres con katana y mantenerse alejados. ¿Seréis capaces de hacerlo? Nuestra supervivencia depende de ello. Los 5 ancianos asintieron con una sonrisa en la cara. Al ver tanta confianza en ellos, Yubai les concedió el rango de capitán. Se marcharon a realizar sus tareas, alegres por aquel reconocimiento. La gente trabajaba de buen humor. A pesar de aquella disposición, Yubai no estaba tranquilo. La información sobre el enemigo era escasa. El adiestramiento se practicó por la tarde, cuando las tareas de fortificación pausaron la actividad. Los 5 veteranos se centraron en la práctica del tiro al blanco. Tras dejar instrucciones para los siguientes días, el joven noble se alejó de la aldea. Tomó su montura y cabalgó hacia el lugar por donde huyó el enemigo. Todavía podía encontrar alguna huella de los bandidos.
ocultar a 50 hombres con sus monturas era difícil. Ellos no se tomaron aquella molestia. Se alejó durante 2 días hasta dar con ellos. Se mantuvo a una distancia prudente. De sus alforjas sacó un tubo extensible de metal. Pertenecía a un holandés borracho. Su padre lo compró por unos pocos ríos en el viaje de Okinawa. Dejó el caballo tras una loma y avanzó unos 5 metros con el tubo extendido. Con la imagen amplificada podía contar hasta 52 personas en aquel campamento. 3 jinetes partían en aquel instante rumbo al norte. Portaban un estandarte que reconoció de inmediato. Su padre tenía razón, eran hombres de Akama. El clan enemigo sabía que apoyaban a Oda Nobunaga. Habían introducido a un pequeño destacamento para crear el caos. Tenía que interceptar a aquellos hombres o regresarían con refuerzos. Guardó el catalejo y montó en su caballo, buscando la trayectoria que lo llevaría hasta los 3 mensajeros sin pasar por el campamento. Alcanzó a sus objetivos hacia la hora del almuerzo. Habían parado para reponer fuerzas, ofreciendo a Yubai una oportunidad de oro. Se acercó a ellos a pie y con todo el sigilo que fue capaz de reunir. Ensució su pelo y su kimono para hacerse pasar por mendigo. Cuando los tuvo a la vista, salió de entre la maleza y suplicó algo de comida. Los bushi reaccionaron con desprecio. El ataque de Yubai fue furioso e inesperado. Sorprendió a los 3 pese a estar empuñando sus propias armas. Remató a los soldados mutilados y los escondió entre la maleza. Volvió a la aldea con las pertenencias y las monturas del enemigo. El paisaje alrededor de la aldea había cambiado con notoriedad. Habían levantado 3/4 partes de la empalizada. Decenas de troncos yacían apilados en espera de ser alzados. A su paso saltó un aldeano mayor. Indicó el peligro de hacer saltar un resorte. Yubai sonrió, apartándose de la zona. Llegó hasta el corazón de la aldea con la satisfacción de comprobar aquellos avances. El magistrado Tanaka salió a su encuentro. «Señor, me preocupaba su ausencia. Ha pasado más de una semana. No son bandidos, Tanaka. Son fuerzas del clan Akama comprobando si nuestro ejército está en la provincia. ¿Cuántos caballos hay en la aldea?» «Entre 25 y 30 si contamos los caballos viejos. Necesitaremos todos. Sobre ellos montaremos a hombres de paja. Los haremos pasar por jinetes de nuestro ejército. Esconderemos a esta caballería de paja en el camino de la capital. Mande a uno de los equipos a confeccionar este engaño, por favor». Tras una reverencia, el magistrado desapareció para cumplir con aquellas órdenes. Yubai entró en la hospedería, repuso energía y estudió los documentos del enemigo. Aquellos papeles constituían un informe detallado de la costa de Shimota. También constaba una petición de refuerzos. Sin embargo, la presencia del ejército Takeda anularía cualquier intento de invasión. Yubai descansó hasta el día siguiente con una estratagema clara para la defensa. La empalizada fue terminada aquel día. Dejaron una entrada en la calle principal, reforzada por una puerta hecha de troncos sin pulir. Las demás calles estaban bloqueadas por estacas, maderos, carros y rocas. La plaza de la aldea había sido forrada de tablas y maderos. Un andamio rodeaba la estructura para que los aldeanos pudieran disparar desde lo alto. Lo más importante para el joven noble era la moral de los habitantes de la aldea, alta como la empalizada. 2 días de espera indicaron a Yubai lo justo que había estado del tiempo. Detectaron al enemigo a primera hora de la tarde. Yubai dio la señal al sacerdote en cuanto Ryo informó del avance enemigo. Hizo sonar la campana con todas sus fuerzas. La gente comenzó a tomar posición a lo largo de la calle principal y en la entrada de la aldea. El portón de troncos sin pulir quedó cerrado y reforzado. Desde el noroeste, una nube de polvo anunciaba la llegada de los bandidos. El avance de las fuerzas hostiles se frenó en seco. Aquella empalizada no estaba en sus planes. Yubai observó al líder. Dudaba. Temía una emboscada. Tras varios minutos de deliberación, el jefe lideró una embestida frontal. A mitad de trayecto, su grupo se dividió en 3, rodeando la empalizada.
Yubai sonrió ante aquella decisión. Las zanjas llenas de estacas se cobraron 5 víctimas. Las redes capturaron a otros 3 jinetes con sus monturas. En cuanto estuvieron inmovilizados, cayó sobre ellos una lluvia letal de proyectiles. La pérdida de hombres no evitó el envite contra las puertas de troncos sin pulir. Yubai movilizó a los aldeanos hacia la entrada. Las flechas, lanzas y piedras volaban hacia el enemigo. Había más voluntad que eficacia en aquellos disparos. Con la sexta embestida, los bandidos derribaron la barrera. Entraron en tropel por la calle principal. El joven noble comprendió el plan de Odachi después de leer los documentos. Tenía que controlar la aldea, puesto que los refuerzos que esperaba serían a través de barcos. No sospechaba que su petición jamás llegó a su destino. La lluvia de proyectiles se intensificó sobre los primeros jinetes, haciéndolos caer de sus caballos. Algunos pescadores arrojaban redes sobre ellos, causando más confusión entre los atacantes. Odachi no cejaba en su intento a pesar de haber perdido a la mitad de sus hombres. Yubai hizo la señal para que la caballería de paja saliera de su escondite. «Odachi-sama, soy Takeda Yubai». «¿Qué quieres, chico? ¿Tu padre no es suficiente hombre como para presentar batalla? Ríndete. Has fracasado en tu misión. El ejército Takeda tiene rodeada la aldea». «No lo haré. Lo que dices es mentira. Este pueblo es mío». «No lo entiendes, Odachi-sama. No van a acudir las tropas de Akama. Hemos hundido los barcos que esperas». El líder enemigo perdió el color de su rostro. Los hombres a su alrededor revolvieron a sus monturas, nerviosos. «¿Cómo dices? Mientes. No hay ejército en tus tierras». «Creo que nos has subestimado. ¿Iba a enviar mi padre a su hijo sin protección? Debes estar loco. Si miras hacia el camino, observarás a la caballería acercándose. Podrás enfrentarte al señor Takeda en persona. La compañía está liderada por mi padre. Rendíos y disfrutaréis de una ejecución limpia, o escapad bajo las faldas de vuestro amo, lo que prefiráis». Odachi sucumbió al miedo según iba viendo cómo la nube de polvo se hacía más grande. Dirigió al resto de sus hombres en retirada, que se alejaron rápidos como el viento. Al cabo de unos minutos llegó la caballería de paja conducida por uno de los veteranos sexagenarios. Cuando detuvo su montura, las fuerzas hostiles ya se habían perdido en la distancia. Los aldeanos rieron y jalearon al anciano. Yubai también sonreía, estaba satisfecho consigo mismo. Había contado con su voluntad como único refuerzo y había triunfado. Escrito por Naranja Samurai.